Estamos ya listos entonces para nuestra segunda clase. Vamos el día de hoy a avanzar en lo que hemos estado platicando desde la semana anterior también. Entonces yo espero que hayan tenido también tiempo y que se hayan dado la oportunidad de volver a ver, a estudiar algo de lo que platicamos la semana anterior. Hoy vamos a estar siempre recordando, y eso va a ocurrir, creo, por lo menos todavía en las clases siguientes, un pequeño repaso del alefato, que es algo que debemos fijar sí o sí. Los símbolos los tenemos que memorizar con todo lo que implica, ¿no? El nombre del símbolo, el trazo, la forma, digamos, de la letra, el nombre de la letra y también la equivalencia fonética, es decir, a qué sonido de nuestro abecedario equivale esa letra. Hoy vamos a ya empezar a hacer algunas sílabas también y palabras, y vamos a platicar algo acerca de los acentos, algo de acentos en este día, y vamos a estar haciendo ejercicios juntos para que vayamos como viendo cómo funciona ahorita construyendo las palabras. Posteriormente, ya a partir de la semana próxima, vamos a empezar a hablar ya asuntos de gramática del texto, que encontramos en el texto hebreo, la gramática del hebreo, empezando a ver cómo funcionan los sustantivos, los adjetivos, las pequeñas frases y cosas como esas. Ok. Siempre les animo a poner sus preguntas y comentarios en el chat de la clase, y también tomamos un pequeño break de unos 5 minutos de intermedio, y justo antes de ese break también tenemos unos minutos para interactuar con preguntas. Ustedes pueden abrir su micrófono y hacer las preguntas de manera directa. Así que les animo a poderlo realizar, a tomar notas para lo que implica la clase de este día. Recordemos algo recordemos algo de la clase de la semana anterior que tiene que ver con el alefato. Primero dijimos que vamos a ver, el nombre del conjunto de trazos o de letras hebreas se conoce como alefato, y este nombre se deriva de la primera letra, que es la letra Aleph, ¿verdad? Y entonces le vamos a llamar alefato. El alefato, esa es la forma correcta de referirnos, ¿verdad? No, sí se entiende cuando decimos abecedario hebreo o el alfabeto hebreo. Digamos que sí se entiende, pero la forma correcta de decirlo, la forma más apropiada de decirlo es el alefato. Y no hace falta decir alefato hebreo, porque pues no hay otro alefato. Entonces no hace falta que digamos alefato hebreo, porque no hay alefato griego, ni alefato egipcio, ni alefato nada, sino alefato. Ya sabemos que se refiere al conjunto de letras del hebreo. Y bueno, recordemos también que este conjunto de letras no incluye las vocales. Entonces, únicamente vamos a leer nuevamente aquí el alefato. La primera letra es Aleph, y hay que recordar también que el hebreo se lee de derecha a izquierda, y por eso estoy iniciando en esta parte de aquí del primer renglón, hacia la derecha. Entonces, la primera letra es Aleph. La letra Aleph es muda, no tiene un sonido. eh, no tiene un sonido en particular. Entonces, vamos a ver ya en la forma de transliterar, se translitera como que fuera como una comilla, ¿verdad? Como una comillita. Se puede representar la letra Aleph en algunas, cuando se escribe con letras en español, digamos, los sonidos de las palabras hebreas. Luego la letra Bet, que representa nuestra B, como la B de barco, la Gimel, que es como nuestra G, la Dalet, que es como nuestra D, la Hei, que es
representa como nuestra H, que tampoco tiene sonido. En algunas palabras la Hey suena como una J suave, en algunas palabras. Eso lo vamos a ver ya cuando estemos leyendo algunos términos. Luego está la letra Vav, que es como nuestra V, la Sajin, que la vamos a representar como nuestra Z, aunque estábamos diciendo que en Latinoamérica nosotros la Z la pronunciamos igual que la S. Decimos, por ejemplo, zapato, ¿verdad? Igual decimos zapato y sopa, el mismo sonido, solo que uno se escribe con Z y en la otra palabra se escribe con S. Pero ya en la representación de la Z ya vamos a identificar en algunas formas que pues ahí hay una saying. La het como una J también, la tet que es como una T, luego la yod que suena como una Y, la kaf que dijimos que puede ser sonido de K o puede ser sonido de J, dependiendo si tiene en medio un puntito que se llama dagesh. Si tiene el dagesh, esta letra, entonces vamos a leerla como una K, y si no tiene dagesh, vamos a leerla como una J, como una J. Luego lamed, que es una L, la mem, que suena como nuestra M, la nun, que suena como nuestra N, la samej, que suena como nuestra letra S, la ayin, que tampoco tiene un sonido y solo la representamos como con un apóstrofe también, la ayin, la letra P, que puede sonar como P, como nuestra letra P de papá, y eso también va a depender si tiene un dagesh o no. El dagesh es el puntito que está ahí en medio. Entonces, si tiene el dagesh, va a sonar como P, y si no tiene el dagesh, va a sonar como F, como la letra F. Luego, tzade, que es ese sonido TS. Bueno, en español tenemos pocas palabras que suenan así, TS. En algunos idiomas indígenas sí está ese sonido, incluso se escribe con TZ en algunos casos o TS. Se acerca a nuestra X, casi como nuestra X, pero es TS, ese sonido, ese sonido. Luego la letra Kof, que es como nuestra letra Q, la Resh, como nuestra letra R, la Shin, recuerden que el puntito puede estar también del otro lado y entonces cuando está el puntito hacia la izquierda es Sin y suena como que fuera una S, y la Shin cuando el puntito está a la derecha suena como que fuera SH. Esta es la letra con la que inicia la palabra Shalom, por ejemplo, Shalom. Algunos recordarán, esa es una palabra conocida del hebreo, Shalom, o Shaddai, como el Shaddai. También esta es la letra con la que inicia este SH, pero también está Sade y está Asa, que son otras palabras hebreas que usan la sin, entonces está aquí hacia la izquierda el puntito. Es el mismo trazo, ¿no? Y la última letra es Taf, la letra Taf, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, hay 9 letras en cada renglón, entonces aquí tenemos 18 y estas 4 de acá son 22 letras del alefato. 22 letras del alefato, pero adicional tenemos estas otras 5 letras que yo puse acá, que son las letras sofit. Estas son las letras sofit, es decir, tienen la misma pronunciación, los mismos casos, el mismo valor, lo único que se leen, vamos a ver, se pronuncian igual, lo único que son trazos diferentes de estas letras cuando aparecen al final de la palabra, están estrictamente al final de la palabra. Entonces está la kaf, esta es la kaf sofit, digamos la kaf normal es esta, o la kaf regular cuando está al inicio o en medio de la palabra es esta, pero cuando está al final va a ser este trazo. Luego la vamos a ver por allá en algunas palabras. Está la mem sofit, esta es la mem regular y esta es la mem sofit o mem final, ¿verdad? La nun, esta es la nun sofit, esta es la nun regular, la nun sofit, la letra P sofit, que justo está acá arriba, la letra P regular, y esta es la P sofit, y esta es la tzade sofit.
tzade sofit y esta es la tzade regular. Tzade sofit y tzade regular. Ok. Si añadimos esas 5, tendríamos entonces 27 trazos. El alefato, no se nos debe olvidar, únicamente tiene 22 letras. Tiene 22 letras. Quiero mostrarles algo de un asunto que hace el salmista en el Salmo 119, que conversamos con algunos grupos. El Salmo 119 es un poema y es un poema que se conoce como un acróstico, se dice un acróstico alefático. Es alefático porque está organizado conforme las letras del alefato. El Salmo 119, lo voy a poner aquí en la pantalla en español, déjenme ver. Eh, el Salmo 119. Ahora, quiero ver, aquí está la Reina Valera 60. Reina Valera 60, aunque no tiene la primera letra, voy a poner otra versión. Aquí está, de mejor manera. Observen el Salmo, aquí al inicio, denme un chancecito para poner aquí de mejor forma la pantalla, algo así. Observen que aquí al inicio el Salmo 119 tiene cada cierto número de versículos, tiene los nombres de las letras del alefato. Y lo que está haciendo el salmista es, lo que hizo más bien el salmista es tomar cada letra del alefato y escribir 8 versos que iniciaran con palabras que inician con cada letra del alefato, es decir, 8 versos que iniciaran con alef. En español eso, al hacer la traducción, ya no se puede conservar. Es como que nosotros tomáramos el abecedario y que reescribiéramos el Salmo 119 y que pusiéramos los primeros 8 versos que iniciaran con A y luego los siguientes 8 versos con B y así. A, B, C, D hasta llegar a la Z. Eso fue lo que hizo el salmista aquí en el Salmo 119. Empezó con Aleph, 8 versos, y luego Bet, y ustedes ven que cada 8 versos aparecen las letras del alefato hasta llegar a la Taf. Vamos a ir hasta el final, hasta llegar aquí a la Taf. Estos 8 versos. Y como son 22 letras del alefato, entonces 22 por 8 son los 176 versículos que tiene el Salmo 150. Ahora, 119, el Salmo 119. Quiero mostrarles cómo se ve eso ya aquí en el texto hebreo. Vamos a ver, es aquí el Salmo 119, esta parte. Entonces, observen algo. Aquí están las primeras, ¿qué sería? Como los primeros 8 versos que inician con Aleph. Ustedes lo pueden ver acá. Primeros 8 versos, aquí está la Aleph y luego todos los demás versículos de esa sección, está hasta aquí, hasta el verso 8, inician con Aleph. Y luego, si vamos a la siguiente sección, vamos a encontrar que los siguientes 8 versos inician con Bet y es esta sección que aparece acá, ¿verdad? Inician con la letra Bet y así se va el salmista. Se va el salmista. Primeros 8 versos inician con Aleph, siguientes versos inician con Bet y así. Vamos a ver eso aquí en el manuscrito. Yo tengo aquí fotos del manuscrito hebreo. Este es el códice de Leningrado. Se llama
este manuscrito. Déjenme quitar lo de los versículos. Aquí está el Salmo 119 y ustedes observan que empieza todo con Aleph, luego inicia todo con Bet. La Bet aquí se confunde un poco por el trazo manual, en algunos casos pareciera que fuera una Kaf, ¿verdad? Pero era la letra Bet. Luego inicia la letra Gimel, que pasa a la siguiente columna, ¿verdad? Porque no terminan ahí los 8 versículos. Luego están los siguientes 8 versículos que inician con Dalet, con Hei, con Vav y así, ¿verdad? Se van los 8 versos del alefato. Muy bien. Ahora, los únicos que se toman en cuenta son las regulares, no se toman en cuenta las letras sofit, porque obviamente las sofit son letras finales y no podría iniciar un verso con esa parte. Del Salmo 119 vamos a hablar enseguida porque es un poema impresionante y el contenido del mismo también es algo muy bonito. Otro asunto que estuvimos conversando algo y hoy vamos a completarlo es el tema de las vocales. Hemos dicho que los israelitas no tenían signos vocálicos en su alefato y en algunos casos cuando necesitaban, para evitar las equivocaciones en la lectura, recurrían a las mismas consonantes para representar algunos sonidos vocálicos. Usaban, por ejemplo, la Hei al final de las palabras para designar sonidos vocálicos de la A, la E y la O. O también usaban la Vav para vocales de O y U. Y la Yod para vocales de E y de la I. Eso aparece en algunos manuscritos. Con el tiempo, algunas de estas vocales se dejaron de utilizar y otras quedaron. Eso vamos a ver enseguida. Los manuscritos que utilizan estas consonantes para representar sonidos vocálicos se dice que están en matres lectionis, ¿verdad? En matres lectionis. Esta es una expresión latina que significa como madre de las lecturas o una lectura madre, como indicando que es una lectura. Bueno, este concepto ha ido hoy solo refiriéndose, ha quedado el concepto de que se refiere específicamente a cuando se usan consonantes para representar sonidos vocálicos, ¿verdad? Anteriormente el concepto era como de lectura principal, pero ese concepto ha ido cambiando ya. Hoy solo se entiende que matres lectionis son los manuscritos en los que aparecen lecturas que se usan consonantes para representar vocales. Otro asunto es que cuando las consonantes se usan como vocales, entonces no se pronuncian, no se pronuncia el sonido de consonante, sino el sonido de vocal. Eso lo vamos a ver ya en la práctica. Y se dice que se hacen quicientes. Quiciente, el concepto es que se debe escribir, pero no se debe pronunciar. Digamos, en asuntos de escritura, es quiciente, se dice. Entonces, esos sonidos, ¿no? Algunas veces también la Aleph se comporta como matres lectionis. Entonces ya sabemos, cuando nos referimos a matres lectionis, estamos refiriéndonos a las consonantes cuando se usan como vocales o para representar vocales. El desarrollo de las vocales, de los sistemas vocálicos y la implementación dentro del texto no pasó de la noche a la mañana, sino que tuvo un tiempo de maduración, vamos a decir, de discusión y finalmente se fueron asentando algunos sistemas. Es lo que dicen los siguientes párrafos, ¿verdad? La escuela de Tiberíades, o la escuela tiberiense, como se conoce, hacia el norte de Israel, elaboró un sistema vocálico completo y ese es el que adoptaron diferentes escuelas rabínicas y es el que sigue vigente hoy en las Biblias hebreas, el sistema vocálico de Tiberíades o el tiberiense. Cuando se usaban las matres lectionis, se utilizaba el sistema supralineal para las vocales, pero el sistema vocálico tiberiense se impuso el sistema infralineal. Eso es debajo
de las consonantes. La mayoría de signos vocálicos hoy se escriben debajo de las consonantes, aunque realmente hoy tenemos un sistema mixto que utiliza algunas matres lectionis y que también utiliza símbolos, vamos a decir que con mayor frecuencia son debajo de la consonante, o es infralineal, aunque hay unos cuantos signos que aparecen encima de la línea. Por ejemplo, observen todas las formas en las que se escribe la A. Aquí estamos utilizando en esta vocal una Aleph. Eso, claro, no está exclusivamente la Aleph, sino que está apoyada por otro signo. Y cuando encontremos que hay una consonante que no tiene nada debajo, es muy probable que esté en función de vocal, en función de vocal, particularmente la Aleph, la Vav y la Yod, que serían las únicas las únicas consonantes que se utilizan para representar sonidos vocálicos, algunos sonidos vocálicos. Esta es una A y luego están las Yod, como esta es una vocal que podría ser como una segol Yod también. Y este es un Tsere Yod o Tsere Malé, como se aparece en el otro cuadro. Aquí solo está un pequeño resumen nada más. Y se utiliza la Yod. En este caso, recuerden que hemos dicho debajo de la Yod, para determinar que la Yod está en sonido vocálico, no debe haber nada escrito. Y entonces, por ejemplo, esta es una letra E y la Yod, hemos dicho que representa la Y. No vamos a leer EI, sino se leería solamente E. Y si leemos con la consonante, esta es una Bet. La consonante que aparece aquí en este ejemplo es una letra Bet, que suena como B. Bueno, la letra Bet es como nuestra letra B de barco, ¿verdad? La Bet. Entonces, esta sonaría B, no, la Yod ya no suena. Se debe escribir, o en algunas palabras aparece escrita, pero no vamos a leer Bei, sino solamente B, igual acá, B. Y en este caso es un Hirek, que es una letra I, lo leeríamos como Bi. Y aquí observemos que la letra Vav no tiene nada debajo y entonces aquí está funcionando como una O, como una letra O. Leeríamos Bo y aquí vamos a leer Bu. Y luego los otros signos, ¿verdad? Hay que aprender también el nombre de las vocales. Esa es una Kames Gadol Malé, una Hatef Pata, una Kametz, una Pata, un Sheva. Hoy vamos a hablar algo más del Sheva. Un Segol Malé o Segol Yod, un Tsere Yod, un Hatef Segol. Ese es un Tsere, un Segol, un Hirek Malé, Hirek. Este es el Kames Hatuf. El Hatef Kametz, este es un Holen Malé, así se llama la vocal, Holen Malé. Este solo es Holem, la vocal. Este es un Shurek y este es un Kibbutz, las vocales. Ahí en este cuadro solo se repiten las vocales, pero se habla de vocales largas, que más adelante vamos a ver algunas implicaciones que tiene el hecho de estas vocales largas. Lo que se dice de las vocales largas es que hubo un tiempo donde la pronunciación de estas era un poco más extendido, más dilatado, pero con el tiempo esas pronunciaciones se fueron perdiendo y hoy solo quedan algunas características gramaticales que vamos a revisar un poco más adelante. Es la Kametz, el Tsere Malé, y este es el Segol Malé, el Hirek Yod, el Holen Malé y el Shurek, que son las vocales largas que vamos a ver y ver algunas implicaciones un poco más adelante. Ok, en la semana anterior yo les presenté este cuadro, hicimos algo de la lectura de este cuadro y la idea era que ustedes durante la semana también pudieran como, ¿cómo se dice?, reconstruir esta lectura. Aquí está la solución
de este primer versículo. Y este es, vamos a decir, como también un desafío para cada uno de poder memorizar, ese es, memorizar esta porción del texto hebreo al que vamos a estar refiriéndonos cada cierto tiempo por los temas, vamos a decir, gramaticales que están presentes aquí que nos interesan. Es Génesis capítulo 1 del verso 1 al 3. Génesis del verso 1 al 3. Y entonces, aquí, por ejemplo, esta es una bet, no lo vamos a hacer todo, con un sheva, de aquí dice shit, que es la forma que tenemos aquí arriba, bara, y yo he puesto aquí donde van los acentos para la lectura, la mejor lectura. Y entonces vamos leyendo, ¿verdad? Bereshit bara Elohim et ashamayim ve'et haaretz. Ve'et haaretz. Bereshit bara Elohim et ashamayim ve'et haaretz. Y la siguiente línea, ve'haaretz aita tou vabou ve'hoshech al pene te'om. Beruach Elohim merajefet al pene amajim, vayomer Elohim ye'ior vayior. Un poco más rápido. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz aita tohu vabou ve'hoshech al pene tehom. Beruach Elohim merajefet al pene amajim, vayomer Elohim ye'ior vayior. Ese es todavía ahí, no sabemos exactamente qué dice, no sabemos qué dice, todavía no estamos traduciendo, pero estamos memorizando el texto y conforme vamos avanzando las clases vamos a ir traduciendo entonces y comprendiendo los temas que están presentes. Ahorita solo estamos reconociendo letras y vocales y reconstruyendo la pronunciación de estas palabras. Hay que memorizarlo, tómenselo de tarea, poderlo memorizar. Vamos a, durante esta semana también enviar algunos audios y ayudas para poderlo memorizar este pasaje de Génesis 1, del verso 1 al 3, que tenemos que memorizar. Ok, entonces, algo que estamos revisando esta mañana es lo de las matres lectionis de las vocales. Recuerden que es cuando se usan consonantes para representar vocales. Es una forma más larga de las palabras y también se conoce en algunos textos como escritura plena. Escritura plena. La escritura que no usa matres lectionis es más corta y se llama escritura defectiva. La escritura defectiva o escritura plena. Ambos son distintos sistemas de vocalización. Hoy tenemos, como les decía, una especie de sistema de vocalización mixto donde se utiliza tanto la escritura plena en algunas palabras y escritura defectiva en otras palabras, cuando solo se usan otros símbolos que agregaron los masoretas. Por ejemplo, esta palabra, yakum, la palabra yakum, observen que tiene las consonantes. Esta es una yod, esta es una kof y esta es una mem sofit. Y solo tiene las dos vocales, que son signos que aparecen abajo de las consonantes. Esto sería la escritura defectiva. Pero en la otra forma también se lee yakum y sería el mismo significado de la palabra. Pero ahora no está usando esta vocal, se llama kibutz, sino en lugar de usar la kibutz, utiliza una vocal que está basada en una consonante, y esta sería la forma de escritura plena de esta palabra, ¿verdad? Esta es la forma de escritura defectiva y esta es la forma de escritura plena de esta palabra, cuando utiliza una consonante en función vocálica. Ok. Veamos algo más, siempre en relación a las vocales. Y vamos a hablar del sheva. El sheva es una vocal. El sheva es un nikud
Recuerden que la palabra hebrea para vocales es nikud, es en singular, nikudot es en plural. Entonces el sheva es un nikud y puede ser simple y compuesto. El sheva simple puede sonar como una E. En algunas palabras es como muy corta, no necesariamente una E fuerte. La mayoría de veces cuando suena va a ser una E. Pero también puede ser silente, ¿verdad? Cuando es silente, es decir, que no suena, a eso nos referimos, funciona únicamente como divisor de una sílaba. Eso vamos a verlo ya en algunas palabras. Por ejemplo, en esta palabra que aparece aquí, que es la palabra de Génesis, que dice Bereshit, es la vocal que aparece al principio, ¿verdad? El Sheva debajo de la Bet es vocálico y suena como una B breve. Pero en esta otra palabra, Abraham, observen, Abraham, aquí aparece un Sheva también debajo de la Bet. En este caso es silente, es decir, no suena y solo sirve para dividir las sílabas. Dividir las sílabas. Eh, Aquí no leemos Averaham, ¿verdad? No vamos a leer Averaham, sino estamos leyendo únicamente Av y este Sheva, aunque está aquí debajo de la Bet, no va a sonar, no suena, no lo debemos leer. Abraham. Entonces, lo que estamos viendo es que el Sheva en algunos casos va a sonar, lo vamos a leer, y en otros casos no lo vamos a leer. Es únicamente un tema de lectura. Esto no afecta la traducción o la pronunciación, o perdón, la interpretación de la palabra, sino únicamente cómo suena. Solo sirve para dividir. Entonces, veamos las reglas para pronunciar el Sheva. Es decir, hay algunas reglas, 3 reglas cuando se debe pronunciar o no este Sheva. La primera, se dice que el Sheva lo vamos a leer o lo vamos a pronunciar siempre que aparezca debajo de la primera consonante de una palabra. Cuando está al inicio el Sheva, lo vamos a leer. Por ahí vamos a encontrar que hay algunas palabras que tienen una especie de excepción en esta regla, pero la regla es que cuando el Sheva está al inicio, lo vamos a leer siempre. Por ejemplo, en esta palabra leemos Devarim. Devarim, está al inicio el Sheva. Entonces ahí lo vamos a leer, Devarim. Leemos el Sheva. El Sheva también se pronuncia cuando está precedido por otro Sheva. Es decir, hay 2 Shevas juntos, vamos a leer el segundo. Y no va a ocurrir nunca que hayan 2 Sheva, es decir, el primera sílaba y segunda sílaba. Siempre van a estar como en medio de la palabra. Entonces, si hay 2 Sheva juntos, vamos a leer el segundo Sheva. El primero es silente, no se lee, y el segundo es el que sí leemos. Por ejemplo, en esta palabra, leemos Yi, la primera sílaba se lee Yi, la segunda sílaba, este Sheva es silente, entonces solo suena la consonante, que es Yish, Yish, y luego la siguiente sílaba tiene un Sheva también, pero aquí sí lo vamos a leer, entonces Yishmeu, Yishmeu. Cuando hay 2 Sheva juntos, leemos el segundo, el segundo. Y la tercera regla es el Sheva se pronuncia cuando viene después de una vocal larga, de una vocal larga. Estas son las vocales largas que vimos hace un momentito. Entonces, cuando el Sheva está después de una vocal larga, entonces lo vamos a leer. Por ejemplo, estas son las vocales largas. La Aleph solo es para apoyar la vocal, ¿verdad? Pero son las vocales las que nos interesan. Entonces, este Shurek es una vocal larga, por eso lo vamos a leer, aunque no está al principio. Dice, U-le-adam, U-le-adam, U-le-adam. Lo leemos porque está después de una vocal larga. U-le-adam, ¿verdad? Entonces, cuando no se cumpla ninguna de estas reglas, no lo vamos a leer. Es decir, si solo está en medio el Sheva, no está precedido de ninguna vocal larga o está al final, no lo vamos a leer. No leemos ese Sheva.
Eso en cuanto a algunas reglas del Sheba. Y eso lo vamos a ver también ya en la práctica de algunos pasajes, ¿no? Y términos que estamos leyendo. Hay una vocal que se conoce como pata furtivo, el pata furtivo. En ciertos casos, estas consonantes, que es la hei, la het y la ayin, la hei, la het y la ayin, aparecen al final de las palabras con una vocal pata ligeramente hacia la derecha, hacia la derecha. Por ejemplo, observen esta palabra. Aquí es una gimel con una kametz. Esta sílaba se lee ga. Esta es una bet. Y arriba tiene la vocal que es un holem, que es una o. Aquí dice gabo. Y luego aparece el pata furtivo y una hei. Recuerden que la hei no tiene sonido inicialmente, ¿verdad? Gaboa. Dice, eso lo leeríamos de esa manera, Gaboa. Eh, Luego, la siguiente palabra, esta es una resh, que suena como R. Bueno, esta palabra Gaboa es alto, alto, como una persona, un hombre. En hebreo, hombre es ish, podríamos decir ish Gaboa, ¿verdad? Hombre alto, de altura, mide 1,90. En Latinoamérica eso ya es alto, ¿verdad? Una persona de 1,80 ya es una persona alta en Latinoamérica. 1,80, 1,90 es una persona alta. Pero también se utiliza para una persona orgullosa, como altivez, ¿no? Es distinto la altura de la altivez. También se usa, entonces, Ish Gaboah podría ser hombre alto, dependiendo del contexto, o podría ser un hombre altivo, orgulloso, ¿verdad? Bueno, esta otra palabra es resh, ese es un shurek, aquí dice ru, y luego está el pata furtivo y la j, está het, esa es una letra het. Vamos, dice abajo, este pata se llama furtivo y debe leerse antes de la consonante. Entonces, vamos a leer primero el pata furtivo que aparece aquí, esa vocal, y luego vamos a leer la consonante. Por eso aquí vamos a leer Gaboah, como aparece aquí ya en letras en español, y la otra palabra Ruaj. Ruaj, no leemos Ruja, sino Ruaj. Cuando es un pata furtivo, se debe leer primero la vocal y después la consonante. Por eso vamos a leer Ruaj, Ruaj, que es espíritu. Puede ser aire también y en algunos contextos va a ser soplo. Ruaj, el Ruaj Adonai. Como en el pasaje que acabamos de ver de Génesis, que dice Beruaj Elohim, ahí está el Ruaj Elohim. Solo que tiene otro elemento al inicio que vamos a ver un poquito más adelante, que es como la letra I, cuando aparece en el versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía, bueno, Beruaj Elohim, ¿verdad? Este Ruaj. El pata furtivo, en el caso de la hei, la hace sonar como una J suave. La hei normalmente no tiene sonido, pero cuando aparece con el pata furtivo, va a tomar ese sonido de J suave. Por eso leemos Gaboah, Gaboah. O, bueno, aquí Ruach sí es una Het, que suena siempre como J. Pero la Hei, cuando está al final, ¿verdad?, con el pata furtivo, va a sonar como una J suave. Van a haber otros casos también que hacen sonar la Hei, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ok. Veamos, este es un cuadrito que quedó con ustedes en el ejercicio de la semana anterior para la práctica de sílabas, de consonantes junto con vocales. Esa era la idea, solo vamos a ver algunas de ellas, no las vamos a hacer todas. Por ejemplo, en este primer cuadro, yo me voy a poner por aquí, vamos a identificar, esta es la consonante P, y observen que no tiene dagesh, eso es algo importante para la forma en la que vamos a transliterar. Voy a poner aquí abajo esta parte.
que eso es lo que estamos haciendo. Transliterar significa escribir cómo suena una, voy a ponerlo de una vez, cómo suenan las palabras las palabras hebreas. Entonces, no es traducción, sino que es solo cómo suenan. Es, por ejemplo, como que yo escribiera en inglés cómo suena la palabra book, ¿verdad? Que significa libro, pero yo puedo escribirlo así. Voy a un momento. em, vamos a decir que book suena, vamos a ver, un momentito. Voy a escribir la palabra en inglés, es así, pero yo la voy a transliterar y entonces solo la puedo escribir así, book, ¿verdad? Suena así nada más, book. Eso es lo que voy a hacer, transliterar, ¿verdad? En inglés hay una palabra que creo que es así, ¿verdad? Sandwich. Aquí en Guatemala eso se ha ya cambiado totalmente y entonces la escriben así, sándwich. Hay que llevar unos sándwiches, dicen, ¿verdad? De sándwich a sándwich, ¿verdad? Hay que hacer unos sándwiches ahí. Vamos a hacer un viaje y vamos a llevar unos sándwiches, ¿verdad? Eso ya es otra forma, ¿no? Ya es como una alteración de formación de las palabras. Ok. Lo que nosotros vamos a hacer entonces es solo transliterar estas sílabas. Todavía no estamos traduciendo y vamos a identificar entonces los sonidos. Tengo la letra P que no tiene dagesh, entonces la debo escribir como una F. Y la vocal que tengo aquí es un jirek, que es una I. Entonces, esta primera sílaba suena fi. Eso es lo que está sonando, suena fi. La segunda, tengo la misma vocal, perdón, la misma consonante que es una F y la vocal que tengo arriba, vamos a decir, esta vocal es un holem que suena O. Entonces aquí dice fo, fo. Y así. Por ejemplo, esta otra que aparece acá es siempre la misma consonante F, pero observen ahora que tengo la vocal es Hirek Yod. Esta es una vocal, Hirek Yod, que suena I. Entonces, solo voy a escribir entonces, aquí dice Fi. Vamos a ver. Un momento. Vamos a ver. Habíamos puesto aquí dice Fi. Y luego aquí es Fo. Y en esta otra es la misma consonante F. Y la vocal es la Hirek Yod, que es una I, Fi. En la siguiente dice, tengo la misma consonante que es F, y ahora tengo una Kametz, que es A. Ahí dice Fa. Tengo la misma consonante que es F, y ahora este es un Kibutz, que es una U. Entonces dice Fu. Dice Fu. Y así, en cada consonante. Ok, veamos otro cuadro, el cuadro que sigue, que ya tenemos algunas unas sílabas ya con más consonantes, eso es lo que vamos a ver. Observen entonces, déjenme ver por aquí. Veamos este cuadro de aquí. Quiero ver, por lo menos esta que aparece. Esta es una sin. Vean, el puntito está a la izquierda. Tiene el sonido de S. Tiene una kametz gadol, que es una A. Y al final tiene una samej, que también suena S. Entonces aquí dice sas. Ese es el sonido. Una sin, una kames gadol, que son estos dos símbolos, y una samej. Dice sas. Aquí dice sas. Veamos esta. Es una samej, que es el sonido de S. Y tiene un jirek
Yod o Hirek Malé, que es una I, y tiene el símbolo final, este símbolo es una Nun Sofit o una Nun final. Entonces lo debemos leer como una N, ¿verdad? Aquí dice sin, sin. Ese es el sonido, ¿verdad? No estamos traduciendo, estas no son traducciones, son solo cómo suenan las palabras o estas sílabas, ¿verdad? Vean esta que aparece aquí abajo, es una letra P, pero no tiene dagesh, entonces la vamos a leer como F. Tiene un hirek, que es la vocal que está aquí abajo. Esta vocal es una I. Vamos a escribirla como una I. Y luego al final también tiene, esta es una letra P, es una letra P sofit. Entonces, también lo único que tiene un dagesh, observen que lo tiene en medio, el puntito no lo tiene abajo, sino en medio. Y entonces eso hace que esa letra suene como una P. Aquí vamos a escribir, eso suena FIP, FIP. Y así, esa es la idea vamos a decir, práctica, ¿no? De este tipo de lectura. Veamos un versículo bíblico. Este es un pasaje también que vamos a memorizar. Este es una Yod y un Sheva. Este Sheva al inicio siempre se lee, entonces aquí dice Ye, aquí está Ye, y luego hay una Bet con una Kametz, esta es la sílaba Ba, aquí dice Ye, Ba, esta es una Resh y un Segol, aquí Llevaré, llevaré, llevaré. Esta es una kaf sin dagesh, entonces suena como J. Y este segol, en esta palabra, este sheba, suena también, este segol es una de las vocales largas, entonces debe sonar este sheba. Llevaré, je, ja. Es la forma de leer esta palabra. Entonces vamos a escribirla aquí. Llevaré, je, ja. Llevaré, je, ja. Y el acento va aquí al final. Llevaré, je, ja. Ahora, observen esta palabra hebrea. Esta palabra hebrea, lo voy a escribir aquí arriba, se conoce como, esta palabra hebrea se conoce como el tetragrama. El tetragrama. El tetragrama es el nombre de Dios. El nombre de Dios. Pero no cualquier nombre, sino que es el impronunciable. El impronunciable. Este nombre no lo pronunciaban los israelitas, los judíos, hasta el día de hoy no lo pronuncian. Entonces, ¿qué ocurría con este nombre? Cuando encontraban el tetragrama, que es una yod, una hei, una bav y una yod, perdón, y otra hei. Yod, hei, bav, hei es el tetragrama. Aparece aquí otra vez en esta otra línea y vuelve a aparecer aquí otra vez en este versículo, ¿verdad? O en estos versículos. Cada línea es un versículo. No tiene una traducción, no se debe traducir. Y tampoco se debe pronunciar en hebreo. No, aunque tiene vocales, aquí lo podríamos leer como lleva, lleva, se podría leer. Pero no lo vamos a leer en hebreo, sino que cuando encontramos el tetragrama, en hebreo lo vamos a leer como Adonai. Como Adonai. Lo vamos a leer siempre como Adonai, el tetragrama. Ahí no dice Adonai, pero es una forma vamos a decir, de los hebreos, de los judíos, como de respeto a este nombre porque consideraban el nombre más sublime. Entonces, nunca lo pronunciaron. Hay algunas teorías que sí lo pronunciaban, pero realmente no hay ninguna prueba. La conclusión hasta el momento es que nunca lo pronunciaban, el tetragrama. Entonces nosotros en hebreo lo vamos a leer. Cuando lo encontremos, no lo vamos a leer como Yevá,
o a veces aparece con otras vocales, no lo vamos a leer. Siempre, al encontrar el tetragrama, siempre lo vamos a leer como Adonai. Entonces aquí dice, Yevarejeja Adonai. Y el tetragrama realmente no lo estamos leyendo. ¿Y qué significa Adonai? Bueno, eso es lo que vamos a traducir de esa manera lo vamos a leer. eh, y Adonai en español lo vamos a leer como, a traducir como Señor, ¿verdad? El Señor, o sí, el Señor, ¿verdad? Esa es la forma de poderlo traducir en español. Claro, hay otras personas que el tetragrama lo traducen como Jehová. También aparece así, creo que lo escriben como Yahvé o Yahweh, también así, ¿verdad? Fíjense lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros el tetragrama en hebreo lo vamos a leer Adonai. Y al traducir, cuando estemos ya traduciendo, pues yo personalmente dejo en libertad a los estudiantes para que lo traduzcan como se sientan más cómodos. Algunas personas, sobre todo los que yo he sido cristiano evangélico desde niño y toda mi vida de niñez, de escuelas dominicales, de enseñanzas de niños y de prejuveniles, adolescentes, todo eso, usamos la Reina Valera 1960. Entonces yo crecí con Jehová, ¿verdad? Y a veces todavía, digamos, muchos versículos que yo me sé de memoria Jehová y algunas cosas, ¿verdad? Eh, entonces, a algunas personas les cuesta mucho salir de este nombre, que es de donde se traduce el tetragrama. Pero por eso les decía, al hacer la traducción, pues yo dejo en libertad a los estudiantes como se sientan un poco más cómodos. Pero al leer en hebreo, lo vamos a leer como Adonai, siempre. Vamos a leer como Adonai. Yo sugiero que usemos Señor, que no usemos Jehová, que no usemos Yahvé o Yahweh, sino que usemos Señor, porque esa es una forma más apropiada de traducir Adonai. Es una forma más apropiada de traducir Adonai. ¿Qué es lo que significa? Adonai significa, es como mi Señor, podría ser la traducción, o solo Señor, ¿verdad? Yevarejeja Adonai, ¿verdad? En esta parte. Y aquí dice, Yaer Adonai, Yisa Adonai, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar esta línea y luego el resto ustedes también deben hacerlo porque ese es otro pasaje bonito que vamos a memorizar. Vamos a memorizar Génesis 1, número 6, que es la bendición sacerdotal, ustedes pueden ver en sus Biblias también comparar la traducción. Solo vamos a hacer esta última línea y vamos a ir al descanso de la mañana. Aquí tenemos esta Vav, que es como nuestra V, y un Sheva. Aquí dice V, esta es una Yod, y el Gire que está justo debajo, esta es una sílaba. Aquí dice G, G, y observen lo que sigue. Aquí hay dos Sheva juntos, y acabamos de ver la regla que cuando hay dos Sheva juntos, se lee el segundo. El primero no lo vamos a leer, sino únicamente el segundo. Entonces aquí dice V, G, no lo leemos, solo suena la consonante. Esta es una Shin. Vejish, Vejish me, esta es una Resh, un Segol. Vejish, aquí dice Vejish, Vejish mere. Y observen, esta es una Kaf final. Es una Kaf, solo que es final, una Kaf final. No tiene dagesh y aquí la vocal, pues la computadora le sube esa vocal aquí arribita, ¿verdad? Ese es el trazo regular de la CAF. Esta CAF final con las vocales se las pone aquí arribita, no en la misma altura de las otras vocales. Esta es una CAF final con esta Kametz, que se lee ja, ja, igual que aquí, ja, al final. Observen, eso se repite. Esa es una cosa gramatical que vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Ja, 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 aquí está otra vez ja. Aquí también está ja, solo que tiene dagesh. Aquí sería ka, por el dagesh, ka. Bueno, aquí dice, entonces, déjenme escribirlo.
Aquí debemos leer Bejish Mereja. Y el acento va hacia el final. Entonces, la primera línea dice, Yevarejeja Adonai Bejish Mereja. Yevarejeja Adonai Bejish Mereja. La primera línea, ¿verdad? De este pasaje. Bien, vamos a tomar ahora los 5 minutos, preguntas o comentarios que tengan de cómo vamos hasta el momento para luego entrar a la segunda parte de la clase. Entonces, vamos a tomar 5 minutos, estirar las piernas, ir por un vaso de agua, una bebida caliente y nos vemos en un momentito. Estamos listos entonces para continuar con nuestra clase esta mañana y tenemos estos minutos antes de seguir con la siguiente parte de la clase de esta mañana para algunas preguntas y comentarios que quieran hacer. Si es que hay alguna, entonces el tiempo de poderlo realizar. Yo estoy revisando aquí en el chat, creo que es solo hay asuntos de la asistencia y algo de las grabaciones. Hay una pregunta de cómo se distinguen los acentos en la lectura. Esa es una pregunta y es Rosendo Gutiérrez de Bolivia, creo yo. Entonces, Rosendo, es justo de lo que vamos a seguir hablando. Déjenme adelantar algo por la pregunta de Rosendo. En hebreo, la mayoría de palabras, el acento va hacia el final, en la última sílaba. La mayoría de palabras. Hay algunas palabras que el acento va en la penúltima sílaba. En la penúltima sílaba. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir eso? Bueno, ahorita solo así yo diría, si acentuamos al final las palabras hebreas, la mayoría de veces vamos a acertar, pero hay algunas palabras que se acentúan en la penúltima sílaba. Entonces, y justamente ese es el tema que sigue, ¿no? ¿Cómo distinguir o cómo saber cuáles son las palabras que se acentúan en la penúltima sílaba? No hay palabras hebreas que se acentúan en la antepenúltima sílaba, como nosotros en español tenemos las palabras agudas, las palabras graves se llaman, y las palabras esdrújulas, incluso algunas que se conocen como sobreesdrújulas, porque el acento va en la última sílaba, en la penúltima, en la antepenúltima o antes de la antepenúltima, pero son muy, muy raras, las esdrújulas y las sobreesdrújulas aún en español. En hebreo solo tenemos dos casos de palabras, las que el acento va al final, en la última sílaba, y las palabras que el acento va en la penúltima sílaba. Entonces, lo que sigue de la clase de esta mañana es distinguir cómo vamos a identificar esas palabras, ¿no? Aunque, insisto, la mayoría de palabras hebreas se acentúan al final en la última sílaba, va el acento rosendo. Ok. Vamos a ver, creo que ya no hay más preguntas. Déjenme ver. José Rodolfo dice, antes de la aparición de las vocales, ¿el nombre de Dios desde el punto de vista de la gramática tiene pronunciación o solo con las vocales? Bueno, realmente el tema del tetragrama específicamente, no hay ningún registro histórico de que alguna vez se haya pronunciado con o sin vocales. Las vocales se agregaron posteriormente como lo platicamos la semana anterior, para auxilio de la lectura, sobre todo cuando ya los procesos de aprendizaje del hebreo, aún para los mismos hebreos, era complicado. Recuerden que también estamos hablando de siglos y épocas donde el pueblo hebreo no siempre estuvo con paz, sino que tuvieron periodos de mucha convulsión y les tocó que viajar, andar huyendo en diferentes ciudades, en diferentes naciones. Y mucho de la pronunciación, o vamos a decir, arcaica del hebreo, se fue perdiendo y se fue dificultando. Y los masoretas, ese periodo de escuelas masoréticas, fueron agregando vocales y fueron intentando
signos, agregar signos al texto para asegurar la mejor lectura del texto. Se dice que algunos de estos sistemas vienen incluso desde antes de Cristo, algunos de estos intentos de vocalización, pero se establecieron de una manera ya permanente, más o menos como en el siglo IV después de Cristo. Estamos hablando de un periodo largo de maduración y de implementación de estos sistemas. Eh, ya las formas más, más oficiales y más aceptadas empezaron sobre todo hacia el final del primer siglo de la era cristiana, cuando se funda la escuela rabínica en Tiberíades, que eso es hacia el norte en el contexto del mar de Galilea, una escuela rabínica que se dedicaban a copiar los textos, a meditar en la Torá y así. Eso es incluso después de la destrucción del templo en el año 70. Hacia final del primer siglo, más o menos entre el año 90 y el año 100, hay una reunión de las autoridades rabínicas y los escribas y las autoridades religiosas, incluso de las escuelas fariseas que se dedicaban al cuidado del texto. En ese tiempo, después de la destrucción del templo, ellos aseguran la forma del texto y a partir de ahí se empieza a conformar un texto oficial que más adelante se convierte en el texto masorético, que es el que nosotros estudiamos, ¿no? Los textos masoréticos, que una de las características de los textos masoréticos es que incluyen los nikudot o esos puntos y rayas que representan vocales, ¿verdad? Entonces, el nombre de Dios, aunque tenía vocales, vamos a decir, o se vocalizó, realmente nunca lo pronunciaban. Este nombre, el tetragrama, en el texto bíblico aparecen otros títulos, y aquí yo quiero subrayar que no son tanto nombres de Dios, sino que son como títulos de Dios que se utilizan. Hay un webinar, vamos a conseguir que ese es, yo no lo tenía, ¿cómo se dice? Como preparado para la clase de hoy por la pregunta, pero hay un webinar que es acerca de los nombres de Dios, donde se toca un poquito más de este tema. Y por ahí vamos a conseguir el link de este video de los nombres de Dios para que lo puedan ustedes, o lo pueden buscar en las páginas de las sociedades bíblicas, de este webinar que se dio hace unos meses. Yo tuve el gusto de compartir ese webinar de los nombres de Dios. ¿Y qué pasa con el tetragrama y otros nombres como de dónde surge precisamente la pregunta que están haciendo de Jehová? Jehová es una vocalización del tetragrama, ¿verdad? No, los judíos nunca han usado la palabra Jehová ni nunca han usado la palabra Yahvé. Nunca lo han usado. Nunca van a oír a un judío realmente usar Jehová o usar Yahvé. Y esa es la tradición de donde surgen los nombres de Dios. Esos nombres, tanto Jehová como Yahvé, son nombres o vocalizaciones del tetragrama que surgen en la época medieval. De ahí surgen, ¿no? Y conforme ha pasado el tiempo, las traducciones de la Biblia se han ido apartando de estas traducciones o de estos usos. Por ejemplo, algo interesante de la reina, déjenme compartir aquí pantalla, les quiero mostrar algo. Este es de lo que vamos a platicar precisamente enseguida, ¿no? Los acentos y las sílabas, pero déjenme mostrarles algo aquí de algunas Biblias. Yo tengo aquí, vamos a ver, estábamos en Números, capítulo 6, donde está la bendición sacerdotal, que es esta última parte, ¿verdad? De la bendición sacerdotal. Ok, vean, vamos a ver, yo tengo aquí Reina Valera 60. Esta es Reina Valera 60, dice Jehová. Pero
Aquí abajo, déjenme ver, voy a colocar en esta parte de aquí, un momentito, voy a colocar también Reina Valera. Bueno, aquí abajo tengo Reina Valera 60, dice Jehová, y aquí arriba tengo Reina Valera contemporánea. Y aquí ya no dice Jehová, sino dice el Señor, ¿verdad? Bueno, solo voy a pasar aquí, estoy en diferente pasaje. Aquí estamos, ¿verdad? Observen aquí, todas estas veces es el tetragrama. Este es el tetragrama, el tetragrama, el tetragrama. Todo es el Señor, ¿verdad? Y aquí en Reina Valera 60 dice Jehová, 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 que son maneras distintas de usar el nombre de Dios. Ahora voy a cambiar aquí abajo y vamos a ver la Biblia. Bueno, aquí arribita, déjenme colocar algo acá. Vamos a poner Reina Valera contemporánea. Este pasaje aquí dice el Señor, y entonces ahora sí vamos a ver Jerusalén. La Biblia de Jerusalén usa Yahvé. Yahvé, aquí está otra vez Yahvé, Yahvé y Yahvé, ¿verdad? Usan esa expresión. Biblias como NBI usan el Señor. La Dios habla hoy también usa el Señor. Otras Biblias como, ¿cuál? Por ejemplo, las Américas también usa el Señor y así, ¿verdad? Con el tema de los nombres de Dios por el tetragrama. Insisto, la palabra Jehová y la palabra Yahvé es una vocalización del tetragrama que surgen en el periodo medieval, ¿verdad? En el periodo medieval. Déjenme ver si lo de los acentos, que era lo que estábamos viendo. Lo de la vocalización en sílabas, no lo debemos subir a la plataforma, solo es práctica personal que pregunta Gonzalo, ¿verdad? Que pregunta Gonzalo. Y Roger Huachaca pregunta, inicialmente era sin vocal, ¿con qué intención se vocalizó? Los escribas, los maestros eh, que fueron copiando el texto, agregaron vocales o esos signos vocálicos para asegurar la lectura del hebreo, ¿no? Ante el riesgo de que se fuera perdiendo la mejor lectura del hebreo. Se cree que inicialmente se empezó a escribir el texto no para lectura, sino como una guía de memoria, y que realmente los sacerdotes, que eran los que leían la Torá inicialmente, lo tenían que memorizar, lo debían de memorizar, y que el texto era una ayuda solamente para el apoyo en algún momento de tropiezo o de olvido o algo, era una ayuda nada más el texto, entonces no necesitaban ni espacios ni vocales, y además eran las primeras formas muy rudimentarias de escribir. Con el tiempo se dieron cuenta de las dificultades que enfrentaban, sobre todo que estábamos hablando de los procesos de guerra, de huida, de exilios y amenazas que tenían. Se interrumpían las secuencias de maestro-discípulo, y entonces en algunas generaciones los discípulos, es decir, los aprendices tenían dificultades para leer el texto, y entonces fueron organizando y sistematizando sistemas de vocalización para que no se perdiera la pronunciación del texto de esa forma. Y entre esas cosas también, o entre esas palabras, se empezaron a vocalizar, o se vocalizó también el tetragrama, ¿verdad? El tetragrama. Vamos a ver, dice, una vez dijo un profesor sobre el nombre Jehová, se escribió el nombre. Sí, lo que ocurre es que hay toda una historia, digamos, detrás del nombre Jehová,
Primero por la pronunciación de la yod inicial del tetragrama, que la yod al inicio pues no es una Y, es decir, la yod es una Y y no una J, ¿verdad? Ahí hay un primer conflicto de esa J y cómo se cambió de Jehová a Jehová por el mismo cambio de los idiomas y las pronunciaciones de las palabras. Pero hay que tener en cuenta que las palabras como Jehová y Yahvé son vocalizaciones del tetragrama que vienen de la época medieval, no, y que no son originales del texto hebreo o del pueblo hebreo o del pueblo judío. Por eso les decía, jamás van a oír a un judío refiriéndose al tetragrama como Jehová o como Yahvé. Déjenme mostrarles algo más que hacen en algunas Biblias que a mí, yo insisto en ese punto, no me parece una buena idea. Creo que son estas Biblias. Por ejemplo, en algunas Biblias aparece esto, observen, ¿verdad? Pero, ¿cómo leerlo? Es lo que yo he preguntado, ¿verdad? ¿Cómo esperan que yo lo lea? ¿Verdad? Eh, ¿Cómo se lee eso? Y habló ¿quién? Y solo ponen consonantes en español. YHVH. Y habló YHVH a Moisés diciendo, ¿verdad? YHVH te bendiga y te guarde. Suena muy extraño, ¿no? Puede ser que en alguna parte de estas Biblias, yo no tengo aquí mi Biblia, déjenme ver, tengo aquí la Biblia textual. Eh, Puede ser, esa es la Biblia textual que tengo aquí en mi librera, eh, pero es algo que de veras no he revisado. Puede ser que por aquí en el inicio, en la introducción de la Biblia, tengan alguna instrucción de cómo leer el tetragrama, que es el que estamos revisando, pero realmente no aparece aquí al momento cómo debemos leer el tetragrama. Déjenme ver. Aquí la primera vez que aparece es en Génesis 2, verso 4, pero no hay ninguna nota. No hay una nota en particular. Solo quiero ver. No aparece por el momento. Bueno, habría que buscar alguna nota en particular de cómo utilizan esta expresión, ¿verdad? O cómo la están pensando. De por qué usan las iniciales. Ahora, lo que pregunta José Antonio de Ja es como una forma corta del tetragrama. Eh, Se utiliza en algunos pasajes poéticos principalmente y en Isaías creo que aparecen algunas veces. Es una forma corta, no lo escriben totalmente. Por ejemplo, en la expresión Haleluya o Aleluya, esa última frase se refiere a este ja, ¿verdad? En estas Biblias aparece como ja, en otras Biblias aparece como ya, y en la palabra aleluya, esa es la implicación. Alaben a, y luego ya, que sería la forma corta del tetragrama. Alaben al Señor. Alaben al Señor. Bueno, eh, creo que dos cosas. Primero, vamos a ubicar el link de este webinar para colocarlo. Hay un video también, entonces vamos a procurar ponerlo en el campus bíblico como un link de apoyo para ese webinar que se dio acerca de los nombres de Dios, de los nombres de Dios. Y ahí se explica un poquito, hay imágenes y algunos pasajes de la Biblia donde se explica el uso del tetragrama y otros nombres como Elohim, El Shaddai, El Lion,
y otros nombres, y también algunos nombres del Nuevo Testamento, donde aparece también los nombres compuestos de Dios, ¿verdad? Eso ahí en el campus Virgo lo podemos, eh, lo vamos a poder revisar. Vamos a avanzar en el tema que nos toca ahora de las sílabas, acentos y el tono, que es algo que tenemos que chequear esta mañana. Bueno, hablemos de sílabas. Recordemos que una sílaba en las palabras son como los golpes de voz que tiene una palabra. Por ejemplo, la palabra casa. Pensemos en la palabra casa en español, casa. Tenemos dos movimientos, dos golpes de voz, el sonido K y el sonido sa. Claro, podríamos dividir todavía más en sonidos, pero ya no serían sílabas, el sonido K, ¿verdad? Y el sonido A, que hace ese sonido K, K, sa. Son dos golpes de nuestra voz, ¿verdad? K, sa. Podemos decir casita, eso ya son tres, ¿verdad? Y cada uno de esos movimientos son las sílabas, las sílabas. En hebreo hay dos tipos de sílabas. Sílabas abiertas se llama y sílabas cerradas. Una sílaba abierta es cuando se termina en un sonido vocálico o termina en vocal. Por ejemplo, esta palabra que tenemos aquí es la palabra heder, se llama. O suena, heder. Heder significa habitación, como cuarto, una habitación, ¿verdad? Voy a ir a mi cuarto, decimos, voy a ir a mi habitación, ¿verdad? En algunos lugares dicen pieza, voy a ir a mi pieza, ¿verdad? Entonces es una casa que tiene tres habitaciones. Este es heder, ¿verdad? Que es habitación. Entonces la primera parte de la palabra es una sílaba abierta. Heder termina en vocal. Y una sílaba cerrada es cuando termina en sonido de consonante, como la segunda sílaba. Estoy usando para el ejemplo la misma palabra, heder. Solo la primera es G, termina en sonido de vocal, termina en este segol. Y el segundo movimiento es der, ¿verdad? Heder, es la forma en que puedo dividir la palabra. No la voy a dividir G, D, R. No, solo es G, der. Entonces, esta segunda sílaba que termina en consonante es una sílaba cerrada. Ahora, hay algunas consideraciones. Por ejemplo, si una sílaba termina en alef, con la escritura de alef, se considera que es una sílaba abierta. La gramática hebrea considera que la alef no cierra una sílaba. Por ejemplo, en estas palabras, ¿verdad? La palabra abba, esta palabra abba significa papá. Abba, abba, esta palabra, abba. La segunda sílaba de abba, aunque termina en alef, no es una sílaba cerrada, sino que es una sílaba abierta. Igual en el caso de bereshit, la segunda sílaba, tengo bereshit, bereshit. La segunda sílaba, aunque la alef no suena, se considera que sigue siendo una sílaba abierta, una sílaba abierta. Es decir, bereshit tiene una sílaba abierta al inicio, una segunda sílaba abierta y la última es una sílaba cerrada porque termina en sonido de taf. Bereshit, bereshit. Ok. También la hei no es, cuando está al final, no cierra sílabas de la hei. Por ejemplo, esta palabra quita, quita, que aparece aquí, esta sílaba final, la palabra, vamos a ver, la palabra quita significa como salón de clases, como lugar donde se aprende. Por ejemplo, hoy nosotros aquí tenemos un quita virtual, vamos a decir, porque estamos en un ambiente virtual, no estamos físicamente todos en un mismo salón. Quita es un lugar donde se aprende, podríamos decir como un aula, un salón de clases, quita, quita. En algunos contextos un poco más extendido, quita podría ser escuela, pero no es directamente escuela, sino que es un lugar donde se aprende. Puede ser un oficio, puede ser cualquier lugar donde se toma un aprendizaje. Una escuela, hay otra palabra para escuela que ya es un sistema metódico, formal, sistemático para estudiar. Quita.
Este podría ser nuestro quitá virtual, ¿verdad? Es el salón de clase. Entonces, la última sílaba de quitá es una sílaba abierta también. La siguiente palabra es shana. La palabra shana, esa palabra significa año, año. La palabra año, la última sílaba es una sílaba también abierta. Debemos tener presente, dice esta última línea, que el hebreo nunca empieza una palabra con vocal, es decir, que esté solo el signo de la vocal y que no haya consonante. Van a iniciar con sonido vocálico, eso sí, como por ejemplo esta palabra abba, inicia con el sonido de A, pero la escritura inicia con Aleph. Nunca vamos a encontrar una palabra hebrea que solo esté la vocal solita, ¿no? Siempre va a iniciar con una consonante, aunque sea muda, como en el caso de Abba. Ok, entonces tengo Heder, que significa habitación. Tengo Abba, ya son palabras para nuestro vocabulario. Abba, que significa papá. Abba es papá. Bereshit, que es en el principio, como el de Génesis 1:1. Bereshit es en el principio. Kitab es el salón de clase. Y Shana, que es año, año. Estas palabras, año. Ok, hablemos de acento principal. Como en todos los idiomas, en hebreo las palabras también poseen una acentuación. Entre sus sílabas hay una que suena más fuerte. Ese es el acento principal o la sílaba tónica, como se dice en algunos casos. Dependiendo de la sílaba en la que el acento principal esté el acento principal, en hebreo las palabras se clasifican como milra o milel. Ese es el nombre, milra o milel. Nosotros tenemos agudas y graves, ¿verdad? En español. Aquí serían milra y milel. Una palabra se acentúa milra cuando el acento cae en la última sílaba. En la última sílaba. Cuando está en la última sílaba son milra. Y hemos dicho que la mayoría de las palabras en hebreo se acentúan en la última sílaba. Entonces la mayoría de palabras hebreas son milra. Por ejemplo, esta palabra se lee anashim. Anashim. Hacia el final va el acento. No leo anashim o anashim, sino anashim. Anashim. Esta palabra significa hombres. Anashim es hombres. En plural, anashim, hombres, ¿verdad? La última es, bueno, esta segunda palabra es Jacob. No leo Jacob o Jacob, o vamos a ver, si la acentúo aquí al final, Jacob o Jacob. No es Jacob o Jacob, sino Jacob. Al final el acento, Jacob. Y ese es el nombre propio de Jacob, el nombre de Jacob, Jacob. Ok, estas son las palabras milra, se acentúan al final de las palabras. El otro grupo son las palabras milel, que se acentúa en la penúltima sílaba. Bueno, estas solo tienen dos sílabas y el acento va en la penúltima sílaba. Esta es la última y esta es la penúltima. Estas son palabras cortas, pero luego vamos a encontrar otras palabras un poco más largas. Entonces, esta la debo leer eretz. No leo eretz, sino eretz. Eretz. Eretz, que significa tierra. Tierra, tierra, como el planeta, como la tierra, Eretz, o como la tierra, una región, puede ser en algunos casos también, Eretz, ¿verdad? Eretz, y esta que es Derech, esa es la forma de leerlo, Derech, no voy a leer Derech, sino es Derech, Derech, que significa camino, camino de no de caminar del verbo, sino el camino, la calle, ¿verdad? Puede ser el sendero, derech, derech. Entonces tengo eretz y derech. Ahora, observen estas palabras, estas últimas. Tienen algunas características. Solo tienen dos sílabas y cada sílaba tiene una vocal segol. Así se llaman, vocal segol. Estas palabras se conocen como palabras segoladas.
porque tienen segol, 2 sílabas y 2 vocales segol. Ahora, todas las palabras segoladas son milel, se acentúan en la primera sílaba o en la penúltima, solo tienen 2, entonces la penúltima sílaba es también la primera. Entonces, todas las palabras segoladas son milel. Entonces, esta es una clave, vamos a decir, de acentuación. Todas son milel, ¿verdad? Milel. Hay otras palabras que son milel, como esta, por ejemplo, que vamos a leerla, ejinajim. No leemos ejinajim, sino ejinajim tampoco, sino ejinajim, ejinajim. Esto significa ojos en plural, ¿verdad? Ojos. Ejinajim es ojos. Esta es yadajim, esta también es milel, yadajim, que significa manos. Y esta es reglajim, que significa pies. Reglajim, esta es majim, que significa agua. Shamajim, que significa cielos o cielo, podría ser la traducción también, ¿verdad? De Shamajim. Entonces, estas son otras palabras milel, se acentúan en la penúltima sílaba. Aquí tengo na, ahí va el acento, ejinajim, yadajim, reglajim, majim, shamajim. Son palabras que son milel, son palabras milel. Bueno, adicional a lo que estamos conversando, en hebreo, ya en el texto hebreo, la mayoría de palabras, bueno, lo que estamos diciendo, son agudas, es decir, se acentúan al final, son milra, son palabras milra. El acento se escribe solamente cuando las palabras no son agudas. Ya en el texto hebreo, ¿verdad? Cuando las palabras no son agudas, que son milel, por ejemplo, se acentúan. En el texto del Tanakh, esta palabra Tanakh, déjenme escribirla porque algunos no lo tienen en mente. Voy a ponerlo, déjenme ver, lo voy a escribir por aquí, esta palabra que aparece ahí, ¿verdad? La palabra Tanakh es como un acrónimo. La primera letra, la letra T, déjenme ver, así, la letra T es es de Torah. La letra N es de Nevi'im y la letra K es de Ketuvim. Estas son las 3 secciones de la Biblia hebraica. Torah, vamos a decir, déjenme ponerlo por acá. Torah es la ley. Luego Nevi'im. Nevi'im son los profetas. Y Ketuvim, ya lo borré. Ketuvim son los escritos. Déjenme colocarlo nuevamente por aquí. Vamos a ver. Torah, bueno, dijimos Tanakh primero, estábamos escribiendo, ¿verdad? Entonces, la primera letra T es Torah, que es la ley. Y luego está la letra N, que es de los Nevi'im, que estos son los profetas. Y la letra K, que es de los Ketuvim, estos son bueno, voy a agregarlo así, los otros escritos. Aunque Ketuvim literalmente es escritos, los otros escritos. Y estas son las 3 divisiones de la Biblia hebraica, Entonces, cuando decimos, nos estamos refiriendo al Tanakh, como aparece ahí, aunque en el Tanakh no siempre se sigue esta regla, estamos pensando en esas 3 secciones de la Biblia hebraica,
Torah, Nevi'im y Ketuvim, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir? El texto hebreo nos va a ayudar agregando algunos símbolos donde va el acento, que son como acentos. No usa el mismo símbolo siempre. Por ejemplo, aquí tengo el versículo de Génesis 1:1, ¿verdad? Entonces, observen aquí, hay otro símbolo que es como acento. Más adelante vamos a aprender algunos nombres, no todos, pero algunos nombres de estos acentos. No es de las vocales que hemos visto. Entonces, Bereshit, este símbolo me está diciendo que aquí va el acento, Bereshit, ¿verdad? Aquí hay otro símbolo que no es de las vocales que hemos visto, no son vocales, sino solo son acentos. Vara, aquí no leo vara, sino vara. Igual aquí en esta sílaba aparece el otro, Elohim. No leo Elohim o Elohim, sino Elohim, Elohim. Bereshit bara Elohim. Bueno, este solo tiene una sílaba, entonces no hay problema con la pronunciación, et. Y luego aquí en la siguiente sílaba me ayuda con el acento. Observen, está aquí. Ashamayim. Aquí va el acento. En esta sílaba de la mem. Ashamayim. Ashamayim. En la siguiente el acento va al final de et. Aquí el acento. Y en la última aquí va el acento. A aretz. No leo aretz, sino a aretz. Aquí. Entonces ya puedo leerlo. Bereshit bara Elohim et Ashamayim de et a aretz. De et a aretz. Esa es una forma en la que el texto hebreo me va a ayudar a pronunciar la lectura, a tener una mejor lectura con el tema del acento. Esos otros símbolos, observen que son símbolos distintos a las vocales que hemos visto. No son vocales y solo son ayudas para mejorar la lectura del texto. Algunos de estos tienen otras funciones que vamos a ver un poco más adelante, pero la función, vamos a decir, por el momento, la función que tienen es ayudarnos con la lectura del texto, con la mejor lectura del texto. Ok. El dagesh, hemos hablado algo ya del dagesh también, que es un punto que aparece en el interior de las consonantes y puede indicar lo siguiente. Primero, que la consonante está duplicada o reduplicada. Suena un poco más fuerte. Eso quiere decir este término de reduplicada o duplicada. Suena un poquito más fuerte la consonante. En esos casos se dice que el dagesh es forte. Cuando suena, hace que la consonante suene un poquito más fuerte, como la kaf o la p, ¿verdad? En lugar de ser f, es p, un poquito más duro, o k, la k, en lugar de ser ja, va a ser k, un poco más fuerte. Luego está el dagesh, la oclusión, que es un fenómeno fonético que no se usa en español. En estos casos no afecta la pronunciación hebrea. Es decir, ahí está el dagesh, pero no le hace nada a la consonante, vamos a decir. Aquí toma el nombre de dagesh lene, cuando no tiene, vamos a decir que aunque está escrito y se debe escribir, pero no le afecta la pronunciación. No hace que la consonante suene más fuerte. En esos casos el dagesh toma el nombre de lene. Es decir, el dagesh puede ser forte o puede ser un dagesh lene, cuando no afecta la pronunciación. Ok. En ocasiones aparece en la hei al final de las palabras. El dagesh entonces toma el nombre de mapik. Es el mismo símbolo, es un puntito al final, cuando está en la hei, al final de la palabra, pero ahora se va a llamar mapik. Y en esa función, el mapik hace sonar suavemente a la hei, como una J aspirada. Siempre que la hei esté al final de la palabra y tenga el mapik, va a sonar como una J suave, no tan fuerte, pero como una J suave. Muchas de esas veces, esa hei va a llevar el pata furtivo, que ya hablamos también con anterioridad. Eso en el caso del dagesh. Hay otros símbolos que aparecen en el texto hebreo y es, por ejemplo, el sof pasuk,
que es este símbolo que marca el final de un versículo. Funciona como punto y aparte. Déjenme mostrarles algo aquí en el texto. Vean, aquí tenemos, déjenme ver, este símbolo. Voy a, un momentito, vamos a verlo acá. De esta forma, aquí está este símbolo, observen aquí, es este, que aparece muchas veces, ¿no? Y lo que está indicando es que ahí terminó el versículo. Funciona como una especie de punto y aparte, ¿verdad? Ahí terminó el versículo. Esto forma parte ya de las anotaciones masoréticas que se hicieron. Igual aquí este es el manuscrito, el manuscrito principal de donde se traduce la Biblia, que es el Códice de Leningrado que estábamos diciendo. Y observen que también se pueden alcanzar a ver estos como dos puntitos que están al final de algunos versículos, ¿verdad? Este se llama Sof Pasuk, el Sof Pasuk. Lo que nos está diciendo es que ahí terminó el versículo. Ahí terminó ese versículo, ¿verdad? El Sof Pasuk. Hay otro símbolo que es el Makef. Este Makef, la palabra Makef lo que significa es el que une y señala una unidad acentual. Las palabras siguen siendo independientes, entonces básicamente une dos palabras. Por el momento, el uso del makef, digamos, cuando encontremos el makef, por el momento nosotros no lo podemos quitar porque está, esa es la forma en la que está escrito el hebreo, pero no afecta la pronunciación y lo que está haciendo es uniendo estas, estableciendo una relación más bien entre estas dos palabras sin unirlas totalmente. Es decir, siguen siendo palabras independientes. Por ejemplo, aquí dice Yei-or, ¿verdad? Yei-or. Y este Makef, que es esta raya que aparece aquí arriba, las está estableciendo una relación entre estas dos palabras, pero siguen siendo dos palabras. Esta es una palabra y esta es otra palabra. No hace de estas dos una sola palabra, aunque establece una relación de la que vamos a ver un poco más adelante aquí en este curso de hebreo. Ok, aquí estamos ya acercándonos al final y estas son algunos vocablos también que van ya para nuestro vocabulario. Y aquí el ejercicio es que ustedes puedan escribir, vamos a hacer un ejemplo, que se pueda escribir aquí dentro de este cuadro, cómo suena esa palabra. Aquí arriba es el significado. Por ejemplo, esta palabra que aparece aquí significa pequeño, pero ¿cómo suena? Bueno, vamos a ver. La primera letra es una Kof, que es una K, perdón, una Q. Tiene debajo una Kametz, que esa es una A. Luego tiene una Tet, que es una letra T. Debajo tiene una Pata, que también es una letra A. Y de último tiene una Nun Sofit, que es una N. Ok, y entonces aquí tengo la palabra Catán. Catán. La palabra hebrea Catán significa, el significado de Catán es pequeño, pequeño. Ya dijimos que Ish es la palabra hebrea para hombre. Ish Catán sería hombre pequeño. Ish Catán, hombre pequeño, ¿verdad? Ahora, los acentos, déjenme ver, aquí vimos estas palabras, por ejemplo, que esta es segolada, entonces el acento iría aquí, ¿verdad? Igual esta otra es segolada, el acento va aquí, y esa es la idea nada más, ¿verdad? La idea de poner dentro del cuadro cómo suena la palabra, cómo suena esta palabra. Vean esta que aparece acá, por ejemplo, vamos a hacer esta. Es la palabra paz, ¿verdad?
tiene una shin al inicio, que es el sonido SH, tiene una kametz, que es una A, tiene una lamed, que es una L, y tiene el holen malé, que es una O, y la mem sofit, shalom, la palabra shalom, y así, ¿verdad? Este es el, digamos, el ejercicio de la semana que ustedes puedan completarlo, y vamos a verlo en la siguiente clase también, cómo les fue con la elaboración de este ejercicio y la transliteración de los otros versículos. Y por último, aquí hay una serie de frases. Estas son frases de uso coloquial, de uso del día a día, digamos, en el hebreo. Y si ustedes viajan a Israel o conversan con algún judío, pueden utilizar alguna de estas frases. La palabra o la expresión shalom se usa como un saludo, ¿verdad? Shalom. Eso significa es el saludo, como hola, o literalmente significa paz, ¿verdad? Eso significa paz. Luego frases como Nanishma, que es ¿cómo estás? Nanishma, ¿verdad? Es ¿cómo estás? ¿Verdad? Esa es la pregunta, Nanishma. Y la respuesta puede ser Tov, ¿verdad? Que es bien. La respuesta Nanishma, si se quiere decir que está bien, regularmente contestamos bien, es bien, ¿verdad? Tov, la palabra Tov. Hay otra palabra que es Toda, por ejemplo, que es gracias, o Toda Rabá, que es muchas gracias. Alguien le pregunta, Nanishma, usted contesta Tov, que es bueno o bien, ¿verdad? Bien, Tov, Toda, bien, gracias, ¿verdad? O Tov, Toda Rabá, ¿verdad? Bien, muchas gracias, ¿verdad? El S. Lehitraot, que es la forma de despedirse. Lehitraot es el adiós, ¿verdad? Bebakashá es por favor. Bebakashá es el por favor, ¿verdad? Toda es gracias. Aquí solo estamos poniendo la transliteración, no como se escriben en hebreo, ¿verdad? Toda es gracias, toda rabá es muchas gracias. Alodabar es el equivalente a con gusto o a de nada cuando alguien nos da gracias. Por ejemplo, yo le doy gracias, le digo toda rabá a usted y usted contesta alodabar, ¿verdad? Como de nada o no se preocupe o con gusto, ¿verdad? En inglés, you're welcome, ¿verdad? Eh, Ese es el alodabar, ¿verdad? Literalmente sería como no digas nada, ¿verdad? No digas ninguna palabra, una cosa así, podría ser la traducción literal, pero ya en el uso lo que significa es con gusto o de nada, ¿verdad? Esa es la expresión, alodabar. Slihat es la expresión como el sorry, excuse me, disculpe, ¿verdad? Slihat, este. Mazal Tov es como la felicitación, ¿verdad? Mazal Tov, enhorabuena, ¿verdad? Felicitaciones, congratulations, ¿verdad? El Mazal Tov, ¿verdad? Mazal Tov. El Naim Meod es cuando nos encontramos con alguien, vamos a conocer a alguien, es el mucho gusto, es el equivalente al nice to meet you, ¿verdad? El Naim Meod, Naim Meod. El Boker Tov son los saludos durante el día. Boker es mañana. Entonces, literalmente sería buena mañana, ¿verdad? Es el buenos días. Eso es lo que se da por la mañana. Boker Tov, ¿verdad? Boker Tov. Erev Tov es buenas tardes, lo que se da después del mediodía. El Erev Tov, buenas tardes. Laila Tov es buenas noches, ¿verdad? Laila Tov. Laila es noche, entonces Boker en la mañana, Erev en la tarde, Laila en la noche. Boker Tov, buenos días o buen día, ¿verdad? Erev Tov, buenas tardes. Laila Tov, buenas noches. Y en general, Yom Tov, buenos días, eso es, o buen día, durante todo el día, Yom Tov, ¿verdad? Nos encontramos en la calle, Yom Tov, ¿verdad? Buen día. Y yo podría contestar, toda rabá. Y usted podría decirme, alodabar, ¿verdad? De nada, con mucho gusto, una cosa. Bueno, eso solo si se hiciera algún favor. Shabua Tov es el de la semana, ¿verdad? Shabua Tov es el de toda la semana. El día domingo, por ejemplo, que inicia la semana o el lunes, Shabua Tov, buena semana, ¿verdad? El Shabbat Shalom
Ese es muy específico para el Shabbat, únicamente para el Shabbat. Digamos, ahorita está en curso de los judíos el Shabbat, ¿verdad? Termina a las 6 de la tarde de sábado. Entonces ahora es el Shabbat Shalom. Ya en el uso más popular de Shabbat Shalom, casi, no es exactamente, pero casi es el equivalente a feliz fin de semana, ¿verdad? Feliz fin de semana, de Shabbat Shalom. Aunque es específicamente para el Shabbat, que es de viernes en la tarde a sábado en la tarde, pero casi se usa como ya más popular, como casi como fin de semana, como Happy Weekend, eh, casi el fin de semana, ¿verdad? Pero es específicamente para el Shabbat, Shabbat Shalom. Y el Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, que es como el saludo. Yo entro a un lugar y hay varias personas y Shalom Aleichem, como paz para todos o un hola para todos ustedes, ¿verdad? Y la respuesta es Aleichem Shalom, ¿verdad? Para todos paz. Esa es la forma de responder. Bueno, estas son algunas, voy a dejar de compartir aquí algunas de las frases y saludos de la cotidianidad en hebreo. Así que, eh, Erev Tov para todos los hermanos, ¿verdad? De este día. Espero que puedan revisar el material que estamos compartiendo y hacer las actividades que se están proponiendo para todos. ¿Está bien? Vamos a concluir acá entonces. Que tengan un buen fin de semana a todos y con la ayuda del Señor nos vamos a ver el próximo sábado. Bendiciones.